La lluvia caía como un castigo divino sobre las calles de Santander, y yo, Teresa, me encontré de rodillas en el umbral de la casa que una vez llamé hogar, con el corazón hecho trizas. «Eres una vergüenza para esta familia, una aberración», gritó mi padre, su voz ronca retumbando contra el viento del Cantábrico, mientras mi madre, con los ojos vidriosos pero mudos, cerraba la puerta de roble con un golpe que resonó en mi alma como un trueno final. En ese instante, bajo el diluvio que me empapaba hasta los huesos, juré que mi silencio se rompería, que mi voz, aunque frágil, atravesaría las montañas de prejuicios que nos separaban. Me llamo Teresa, y mi vida en Santander siempre había sido como el mar que besa la bahía de la Magdalena, impredecible, salada y llena de promesas ocultas. Nací en esta ciudad de nieblas eternas, donde el viento del norte susurra secretos entre las fachadas modernistas y las casonas de pescadores, y crecí soñando con horizontes más amplios que los que mi familia me permitía. Mi padre, un armador de barcos endurecido por décadas de tormentas, y mi madre, una costurera de manos callosas que tejía sueños ajenos, me criaron en el barrio de Puerto Chico, rodeada de redes de pesca y el olor a salitre que impregnaba todo. Éramos una familia católica devota, de esas que rezan el rosario los domingos en la Catedral de la Asunción y asisten a las procesiones de Semana Santa con velas temblorosas. Pero en mi interior, desde que era una niña de trenzas deshechas, sabía que algo en mí no encajaba en ese molde de crucifijos y misas solemnes. Todo comenzó a complicarse cuando conocí a Marta, en el verano de mis 25 años. Ella era la dueña de la librería El Faro, un rincón polvoriento en el centro de Santander, lleno de tomos amarillentos de Lorca y Unamuno que olían a tinta y a melancolía. Marta había llegado de Madrid hacía unos años, huyendo de un divorcio que nadie mencionaba, y su presencia era como un rayo de sol filtrándose por las nubes perpetuas de Cantabria, cálida, inesperada y cegadora. Tenía 30 años entonces, con esa elegancia innata de las madrileñas, cabello castaño corto que enmarcaba un rostro de pómulos altos y ojos marrones que parecían leer el alma de quien la mirase. Yo entraba en su librería por casualidad, buscando un libro de poesía para un trabajo en la universidad, pero salí con el corazón latiendo al ritmo de sus recomendaciones susurradas. «Prueba con Poeta en Nueva York», me dijo aquel primer día, deslizando el volumen entre mis dedos con una sonrisa que me hizo sonrojar. García Lorca entendía el exilio del corazón, ¿sabes? Ese sentimiento de estar en un lugar y no pertenecer. Sus palabras se clavaron en mí como anzuelos y desde entonces volví cada tarde fingiendo interés en estanterías que ya conocía de memoria. Hablábamos de todo, de las olas que rompen en el Sardinero, de las fiestas de San Mateo con sus fuegos artificiales que iluminan la noche como sueños efímeros, de la opresión que sentíamos las dos, aunque ninguna lo dijera en voz alta. Marta era viuda o eso decía, su esposo había muerto en un accidente y ella se había refugiado en Santander para lamer sus heridas. Yo, en cambio, era la hija soltera que ayudaba en la casa familiar, soñando con ser periodista, pero atada por hilos invisibles de deber y tradición. Nuestra amistad floreció como las hortensias en los jardines de la península de la Magdalena, discreta al principio, pero imposible de ignorar. Paseábamos por el Palacio de la Magdalena al atardecer, con el mar Cantábrico rugiendo a nuestros pies, y compartíamos confidencias que el viento se llevaba. «A veces siento que soy un barco sin rumbo», le confesé una noche sentada en un banco de madera desgastada, mientras el sol se hundía en el horizonte teñido de naranja. Ella me tomó la mano, un gesto fugaz pero cargado de electricidad, y murmuró: «Todos lo somos, Teresa. Pero quizás el rumbo lo encontremos juntas». Aquella frase me persiguió en sueños y pronto, lo que empezó como roces accidentales se convirtió en algo más profundo, más prohibido. La primera vez que nos besamos fue en su apartamento sobre la librería, una buhardilla con vistas a la ría de San Martín, donde las gaviotas graznaban como testigos mudos. Habíamos estado bebiendo vino de Rioja, riéndonos de un chiste tonto sobre los tranvías antiguos de Santander, cuando su mirada se posó en mis labios y el mundo se detuvo. «Teresa», susurró y antes de que pudiera responder, sus labios encontraron los míos, suaves, urgentes, con el sabor a uva madura y a sal del mar. Fue como si el Cantábrico entero se desatara en mi pecho, una marea de emociones que me ahogaba y me salvaba al mismo tiempo. Nos abrazamos con la desesperación de quienes saben que el tiempo es un ladrón cruel, y en esa noche, bajo las sábanas de lino blanco, descubrimos un amor que no pedía permiso a nadie. Pero el amor en Santander, en una España aún marcada por sombras del pasado, no era un cuento de hadas. Mi familia notaba mis ausencias, mis sonrisas secretas, el brillo en mis ojos que no explicaba con palabras.
Mi hermano mayor, Javier, un camionero casado con 3 hijos, me interrogaba con cejas fruncidas: ¿qué te traes con esa madrileña, eh? No me gusta cómo te mira. Mi madre, con su rosario entre los dedos, rezaba más fuerte por mi alma, murmurando sobre pecados que yo aún no confesaba. ¿Y mi padre? Ay, mi padre era una tormenta andante, con su bigote gris y su fe inquebrantable en un Dios que castigaba a los desviados. La familia es sagrada, Teresa. No manches nuestro nombre con tus caprichos, me espetó una vez, después de verme llegar tarde de una reunión de estudio. Marta, por su parte, guardaba sus propios demonios. Una noche, mientras yacíamos entrelazadas en la penumbra, con el rumor de la lluvia contra las tejas, me confesó fragmentos de su pasado. No fui viuda, Teresa. Mi matrimonio fue una farsa. Él era un hombre violento, de esos que controlan cada paso, y yo. Yo huí antes de que fuera demasiado tarde. Sus ojos se nublaron y juré en silencio que la protegería de todo, que nuestro amor sería un refugio contra el mundo. Pero no le conté mi secreto más profundo, que desde niña, en las misas de la colegiata, había sentido una atracción por las chicas del coro, sus voces angelicales que me erizaban la piel. Era un amor silenciado, enterrado bajo capas de vergüenza católica, y ahora, con Marta, brotaba como un río desbordado. Los meses pasaron en una danza precaria de felicidad robada. Íbamos a las playas de Mataleñas en secreto, donde las dunas nos ocultaban de miradas indiscretas, y leíamos poemas de Rosalía de Castro a la luz de la luna. Amore un lume que arde sense ver, recitaba Marta, y yo respondía con besos que sellaban promesas. Pero las grietas empezaron a aparecer. Una vecina chismosa, de esas que espían tras las cortinas de encaje, vio nuestro abrazo fugaz en la puerta de la librería y lo susurró en el mercado de la esperanza. Los rumores llegaron a oídos de mi familia como olas que erosionan la costa, y pronto, las cenas en casa se convirtieron en campos minados. ¿Es verdad lo que dicen, Teresa? ¿Que andas con esa mujer como si fueran amantes?, me confrontó mi padre una noche de otoño, con el fuego crepitando en la chimenea de la sala. El aire olía a castañas asadas y a tensión. Negué con la cabeza, el corazón en la garganta, pero mis ojos me traicionaron. Mi madre sollozó en silencio, cruzando los brazos sobre el pecho como un escudo. Javier, sentado en el sofá con una cerveza en la mano, soltó una risa amarga. Hermana, ¿qué demonios te pasa? Piensa en la familia, en los niños que crecerán sabiendo que su tía es. Eso. Las palabras me cortaron como navajas, pero lo peor fue el silencio de mi madre, que se levantó y se encerró en su habitación sin una palabra de consuelo. Esa noche corrí a la librería, empapada por la llovizna persistente, y me derrumbé en brazos de Marta. No puedo más, sollocé, mientras ella me mecía como a una niña. Te quiero tanto, Teresa. Pero quizás debamos ser más discretas. Su voz temblaba, y en ese momento noté algo en su mirada, un destello de miedo, de secretos no dichos. ¿Qué me ocultas, Marta?, le pregunté, pero ella solo me besó la frente y murmuró: nada que nuestro amor no pueda curar. Mentira piadosa, o eso creí entonces. Poco sabía que su pasado era una bomba de relojería, y que mi confesión inminente la detonaría todo. El invierno llegó con vientos furiosos que azotaban las farolas de la Gran Vía, y con él, la decisión que cambiaría todo. Había estado escribiendo en secreto un diario de nuestro amor que se convirtió en un manifiesto, palabras sobre la libertad de amar sin cadenas, inspiradas en las luchas de las mujeres en la transición española. Lo envié a un periódico local, el Diario Montañés, bajo un seudónimo, pero el editor, un viejo conocido de mi padre, lo reconoció. La publicación salió un lunes gris, con el titular Voces silenciadas en la Cantabria profunda, y mi nombre al pie, real como un puñetazo. La reacción fue un tsunami. Mi padre me esperó en la puerta esa noche, con el periódico arrugado en el puño, el rostro enrojecido por la ira. Esto es traición. Has mancillado nuestro honor, rugió, mientras mi madre se tapaba los oídos en la cocina. Javier me miró con desprecio: has elegido a esa puta sobre tu sangre. Las palabras me paralizaron, pero lo peor vino cuando mi padre, en un arrebato de furia bíblica, me empujó hacia la calle. Fuera de esta casa. No volverás hasta que te arrepientas de tu pecado. La puerta se cerró con un portazo y la lluvia, que había empezado a caer con saña, me recibió como un verdugo misericordioso.
Me quedé allí de rodillas en el adoquinado húmedo del barrio de Castilla, el agua calando mis huesos, gritando promesas rotas al cielo indiferente. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué amar es un crimen?, sollocé, mientras los vecinos espiaban tras las persianas. En ese abismo pensé en Marta, en su abrazo que ahora parecía un espejismo. Pero ella no vino. Nadie vino. Y en la soledad de esa noche juré que mi voz no se apagaría. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido que se filtraba entre las nubes como una promesa falsa, y yo me desperté en el portal de un edificio ajeno, con el cuerpo entumecido y el alma hecha jirones. Santander, mi amada ciudad de palacios y playas, se había convertido en un laberinto hostil. Cada esquina recordaba risas compartidas con Marta, cada ola en la ría parecía susurrar mi nombre con burla. Me arrastré hasta un café en el Mercado de la Esperanza, donde el aroma a pan recién horneado no pudo disipar el hedor de la traición. Pedí un cortado con manos temblorosas y mientras sorbía el amargo brebaje, releí el artículo en mi teléfono, mis palabras, crudas y valientes, ahora expuestas al escarnio público. La homosexualidad no es un pecado, es un derecho humano, había escrito citando a activistas como Cristina Almeida. Pero en Cantabria profunda, donde las procesiones aún desfilan con vírgenes de mantilla, esas palabras eran herejía. El teléfono vibró, un mensaje de Marta. Teresa, ¿dónde estás? Dios, lo siento tanto. Ven a la librería, por favor. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de anhelo y desconfianza. Corrí bajo el cielo plomizo, esquivando charcos que reflejaban mi rostro demacrado, hasta el faro. La puerta tintineó al abrirse y allí estaba ella, con ojeras profundas y el cabello revuelto, extendiendo los brazos como un faro en la tormenta. Mi amor, exclamó y me envolvió en un abrazo que olía a libros viejos y a lágrimas. Sollozamos juntas en el suelo, entre pilas de novelas de Galdós, mientras ella me juraba lealtad eterna. Tu familia es ciega, Teresa. Pero yo te veo entera. Pasamos el día barricadas allí, planeando un futuro incierto. Marta me ofreció su guardilla, y juntas cocinamos un cocido montañés improvisado, riéndonos nerviosamente de lo absurdo de nuestra situación. Seremos como las heroínas de las novelas de Palacio Valdés, bromeó ella, sirviendo el caldo humeante. Exiliadas pero libres. Pero bajo esa fachada de normalidad, noté fisuras, llamadas que contestaba en susurros, miradas evasivas cuando mencionaba mi artículo. ¿Hay algo que no me has dicho?, le pregunté esa noche mientras el viento aullaba fuera. Ella dudó mordiéndose el labio y finalmente confesó, mi ex no está muerto, Teresa. Está vivo y me busca. Es un hombre influyente en Madrid con conexos en la política. Si se entera de esto, nos destruirá. Su revelación fue un mazazo. Marta no había huido de un viudo, sino de un monstruo disfrazado de esposo, un abogado conservador que la había maltratado emocionalmente durante años, forzándola a un matrimonio de conveniencia para encubrir sus propios affairs. Lo dejé cuando descubrí que era infiel con su secretaria, pero él juró venganza. Me mudé aquí para empezar de cero, pero ahora. Con tu artículo el escándalo podría llegar a él. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Nuestro amor era una bomba de tiempo? ¿La había arrastrado a un abismo mayor? La abracé fuerte susurrando, juntas lo enfrentaremos. Nadie nos separará. Pero en el fondo una semilla de duda germinó, ¿y si Marta me ocultaba más? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. El artículo se viralizó en redes y Santander se dividió como el mar en marea baja. Algunos vecinos me escupían al pasar por la calle Burgos murmurando maricona con veneno, mientras otros, mujeres de mi edad con ojos solidarios, dejaban flores anónimas en la puerta de la librería. Recibí amenazas, cartas anónimas con cruces quemadas en el papel, llamadas nocturnas con respiraciones pesadas. Mi padre, intransigente, me bloqueó de su vida, mi madre solo enviaba mensajes bíblicos sobre redención. Javier, en un arrebato de compasión, me llamó, vuelve hermana. Busca ayuda en la iglesia. Esa mujer te está envenenando. Colgué furiosa, pero sus palabras dolían como espinas. Marta y yo nos refugiamos en rutinas frágiles, mañanas de lectura en la playa de la Magdalena, donde el Palacio Blanco nos recordaba glorias pasadas, tardes de debates acalorados sobre el feminismo en España, citando a Federica Montseny. Pero el conflicto latente estalló una noche de diciembre,
durante las fiestas de la Nochebuena. Habíamos planeado una cena íntima, con langostinos de la ría y vino de Liébana, pero un golpe en la puerta interrumpió nuestra paz. Era un hombre alto, de traje impecable y mirada de acero, Víctor, el ex de Marta. Sabía que te encontraría aquí, zorra, siseó, empujando la puerta. Marta palideció y yo me interpuse, el pulso acelerado. ¿Quién coño eres tú?, gruñó él, reconociéndome del artículo. La amante de mi esposa. Patético. La confrontación fue brutal, no física, gracias a Dios, pero verbal como un vendaval. Víctor acusó a Marta de traición, de manchar su reputación en círculos políticos madrileños. Te di todo, y tú huyes con esta. Esta desviada. Sus palabras nos cortaron, pero Marta, por primera vez, alzó la voz. Fuiste tú quien me rompió, Víctor. Tus infidelidades, tus golpes disfrazados de discusiones. Esto no es amor, es posesión. Él rió una risa fría como el viento de Trasmiera, y reveló el secreto que me destrozaría. Pregúntale a tu preciosa Teresa sobre su familia. Su padre es mi aliado en el astillero. Si publico esto, él la repudiará para siempre. Salió dejando un rastro de humo de cigarro y amenaza, y yo me volví hacia Marta, el mundo tambaleándose. ¿Lo sabías? ¿Sabías que tu ex conocía a mi padre? Ella sollozó, negando con la cabeza. No, Teresa, te juro que no. Lo descubrí hace semanas, pero no quise preocuparte. La duda se convirtió en ira. ¿Me había usado? ¿Era nuestro amor una red de mentiras? Me has traicionado, grité y salí corriendo a la noche helada, el corazón hecho pedazos. Recorrí las calles iluminadas por las luces navideñas de la plaza porticada, lágrimas mezclándose con la escarcha en mis mejillas. Me refugié en la catedral arrodillándome ante el altar vacío, rezando a un Dios que parecía sordo. ¿Por qué todo lo que toco se rompe?, susurré. Allí, en la penumbra de velas parpadeantes, tomé una decisión difícil: confrontar a mi familia, exponer la verdad, aunque me costara todo. Al día siguiente, con el alma en vilo, llamé a mi madre. Necesito verte, mamá. Solo a ti. Nos encontramos en un banco del Parque de la Toya, bajo un cielo de plomo que amenazaba nieve. Ella llegó envuelta en su pañuelo negro, los ojos hundidos por noches en vela. Hija mía, empezó, pero yo la interrumpí. Mamá, amo a Marta. La amo como amas a papá, con todo mi ser. No es pecado, es vida. Lágrimas rodaron por su rostro arrugado, y por un instante creí ver compasión. Tu padre. Él fue herido en la juventud, Teresa. Perdió a su hermano en la guerra civil y desde entonces se aferra a la tradición como a un salvavidas. Pero yo te creo. Su confesión fue un bálsamo. Mi madre, en secreto, había sufrido abusos en su juventud y entendía el dolor del silencio. Ve con cuidado, hija. El mundo no perdona fácilmente. Regresé a la librería con el corazón más ligero, pero el destino tenía otros planes. Víctor había actuado. Un artículo difamatorio en un tabloide madrileño acusaba a Marta de seducir a inocentes y a mí de propaganda degenerada. El escándalo explotó, protestas frente a la librería, con carteles de Dios odia a las mariconas que me erizaron la piel. Marta, aterrorizada, me suplicó: huyamos, Teresa. A Bilbao, a donde sea. Pero yo, impulsada por una rabia profunda, negué: no. Lucharé. Mi voz no se callará. En ese momento de quiebre, el amor se transformó en alianza, pero la semilla de la traición aún latía. Navidad pasó en un borrón de aislamiento y el año nuevo trajo el primer golpe real. Mi padre, influido por Víctor, demandó legalmente la reparación del honor familiar, un anacronismo legal que me obligaba a retractarme públicamente. La corte en Santander, con jueces de rostros pétreos, se convirtió en mi calvario. Sentada en el banquillo con Marta a mi lado virtualmente, ella no podía entrar por miedo a Víctor. Defendí mi verdad: el amor no es un delito. Es el latido de la humanidad. El juez, un hombre de bigote canoso y mirada severa, dictaminó una advertencia, pero el daño estaba hecho. Mi reputación hecha trizas, mi empleo en la universidad perdido. En la cúspide de la desesperación, un rayo de luz, una invitación a un programa nacional en TVE, Voces de España, para debatir derechos LGBTQ y en la región. Es tu oportunidad, me dijo Marta, besando mis nudillos magullados.
Pero el miedo me paralizaba, ¿y si fallaba? ¿Y si mi voz, en lugar de unir, dividía más? La noche antes en la buhardilla nos amamos con ternura, no pasión, sino consuelo, manos entrelazadas, promesas susurradas contra la piel. Eres mi faro, Teresa, murmuró ella. Yo con el corazón hinchado, respondí, y tú mi mar. Poco sabía que esa noche marcaría el inicio del fin. O del renacer. El estudio de TVE en Madrid era un monstruo de luces cegadoras y cables serpenteantes, un mundo ajeno al rumor del Cantábrico que tanto extrañaba. Llegué en tren desde Santander con el estómago revuelto y el manuscrito de mi discurso arrugado en el bolsillo, como un talismán contra el pánico. Marta me había despedido en la estación del Corte Inglés con un beso robado, sus ojos marrones suplicando, sé tú misma, amor. El mundo necesita tu verdad. Pero en el fondo, la duda me roía. ¿Y si Víctor había infiltrado el programa? ¿Y si mi familia veía y el abismo se ensanchaba? El presentador, un hombre de sonrisa ensayada llamado López, me recibió con cortesía falsa. Señorita Ruiz, su historia ha conmovido a muchos. Pero prepárese, el debate será intenso. El plató bullía de tensión. A mi izquierda, un obispo conservador de Burgos con sotana impecable y voz de trueno, a mi derecha, una activista de Barcelona, Laia, con piercings y tatuajes que gritaban rebeldía. El público, una mezcla de curiosos y manifestantes, aplaudía o silbaba según el turno. Cuando llegó mi momento, el corazón me martilleaba como un tambor de Semana Santa. Buenas noches, empecé, la voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza como una ola creciente. Soy Teresa de Santander, y fui echada bajo la lluvia por amar a una mujer. No por ser lesbiana, sino por ser humana. En una España que presume de democracia, aún hay madres que cierran puertas a sus hijas, padres que eligen el honor sobre el corazón. Hice una pausa, recordando la noche fatídica, el portazo, la lluvia como lágrimas divinas, mi grito ahogado en la noche. Mi familia, anclada en tradiciones que la posguerra nos legó como cadenas, me repudió. Pero en ese dolor, encontré mi voz. No pido piedad, pido justicia. Para todas las Martas, las Laia, las invisibles que aman en silencio. Cité a Lorca, yo soy como soy. Es un crimen amar. El obispo intervino, su rostro enrojecido, el amor verdadero es ordenado por Dios, no está. Confusión. El público rugió dividido, y yo sentí la ira subir, confusión. Es persecución. En Cantabria, donde las montañas guardan secretos de la Inquisición, aún cazamos brujas modernas. El clímax llegó cuando proyectaron un vídeo, imágenes de mi expulsión, grabadas por un vecino anónimo y filtradas a la prensa. Yo de rodillas bajo la lluvia torrencial, suplicando a una puerta cerrada, con el Cantábrico rugiendo de fondo. El plató se congeló, sollozos ahogados del público, el obispo balbuceando excusas. Esa soy yo, dije, la voz quebrada pero firme. Echada como un perro por un amor puro. ¿Es esto España en 2025? ¿Una nación que llora por toreros muertos pero ignora a sus hijas vivas? Lágrimas rodaron por mi rostro, no de debilidad, sino de catarsis. Marta, mi amor, si me oyes, te espero en el faro. Y a ti, mamá, papá, el perdón no es retractarme, es abrir el corazón. El programa terminó en caos, aplausos ensordecedores, el obispo saliendo airado, López prometiendo continuidad. Pero el verdadero impacto vino después. Mi voz se viralizó, hashtags como voz de Teresa inundaron las redes, desde Madrid hasta Sevilla. Celebridades como Rosalía tuitearon apoyo, y en Santander, manifestaciones espontáneas llenaron la plaza del ayuntamiento con banderas arcoíris y velas. La nación lloró conmigo, madres confesando sus propios silencios, padres retractándose en cartas públicas. Hasta el rey emitió un mensaje sutil sobre inclusión en la diversidad. Regresé a Santander en un tren abarrotado de periodistas, el corazón latiendo con esperanza frágil. Marta me esperaba en la estación, con un ramo de hortensias azules y ojos hinchados. Lo vi todo, susurró abrazándome. Hiciste llorar a España entera. Pero la alegría duró poco. En la librería un sobre aguardaba, una carta de Víctor, no de amenaza sino de rendición. Tu coraje me avergüenza, Teresa. Dejo a Marta en paz. Pero cuídala, ella guarda un secreto que podría romperos. ¿Qué secreto?
Marta palideció al leerlo y finalmente confesó, estaba embarazada. De él. Un hijo de su matrimonio tóxico concebido antes de huir, que había ocultado por miedo a perderme. El mundo se derrumbó de nuevo. ¿Por qué no me lo dijiste? Grité, el dolor como un cuchillo. Porque te amaba demasiado, Teresa. Temía que huyeras. Sentí la traición como un veneno, nuestro amor era una ilusión construida sobre mentiras. Pasamos noches de gritos y silencios paseando por las playas de Liencres donde las dunas testificaban nuestras promesas rotas. El niño no cambia lo nuestro, suplicaba ella, pero yo, herida en lo más profundo, dudaba. Mi familia, tocada por el eco de mi voz, extendió una rama de olivo, mi madre vino a la librería, con manos temblorosas y un rosario compartido. Perdóname, hija. Tu padre. Está enfermo. El cáncer lo ablanda. Lo visité en el hospital de Valdecilla, su rostro demacrado bajo las luces fluorescentes. Hija, murmuró, tu voz me abrió los ojos. Vuelve. Lágrimas mutuas sellaron una tregua frágil. El alto trago llegó en primavera, con las flores de los jardines de Pereda brotando como renacimientos. Decidí, no huiría del secreto de Marta. Criaremos al niño juntas, le dije en la guardilla bajo un sol radiante. Nuestro amor es más grande que el miedo. Ella sollozó de gratitud, y en ese abrazo el perdón floreció. Víctor desapareció, su influencia evaporada por el escándalo, mi familia, lentamente se unió a la marea de cambio. Mi voz, que había hecho llorar a la nación, ahora cantaba himnos de esperanza. Hoy en Santander camino con Marta y el pequeño Mateo por el paseo de la Pereda, el mar susurrando bendiciones. No todo es perfecto, las sombras del prejuicio persisten como nieblas matutinas. Pero hemos aprendido que el amor verdadero no es ausencia de tormentas, sino navegarlas juntas. Mi historia de lluvia y redención se convirtió en libro, en conferencias, en un faro para otras Terises. Y en las noches cuando el Cantábrico ruge sé que mi voz, una vez silenciada, ahora resuena eterna.